Estaba escuchando ahorita Leo, ¿verdad? Que con un buen corazón desea que se multiplique cada vez más la iglesia y que no decrezca, ¿verdad? Sin embargo, y también he visto en los últimos acontecimientos, ¿verdad? Que hay una serie de hermanos que también con buena intención, ¿verdad? Dice que se detengan las catástrofes, que se detenga, ¿verdad? El genocidio que están pasando en varias partes del mundo, que se detenga, ¿verdad? Toda esa ideología que está populando en el mundo, que se detenga la guerra, que se detenga, en fin, la pandemia y en fin, todo aquello que, pues, como hijos de Dios sabemos que no es correcto y que no nos agrada. Pero déjame decirte, amado, que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer por encima de toda voluntad humana. Y que aunque oremos y hagamos tiempos de ayuno, ¿verdad? E intercedamos y tengamos buenas intenciones, que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento. La verdad es que lo que se va a cumplir es lo que dice la palabra de Dios y nada más. ¿Ah? O sea, todo eso es una buena voluntad, un buen deseo humano, pero como cristianos ya en esta época debemos ser claros y saber que lo que se va a cumplir, dile a tu hermano, lo que se va a cumplir no es tu buena voluntad, no es tu buena intención, tus creencias, es lo que dice la verdad de Dios. ¿Ven? Y nada más. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O para aquellos hermanos que no entienden que el libro de Revelaciones es el mismo que el de Apocalipsis, ¿verdad? Abandonando a Cristo. Dice la Biblia, Apocalipsis 1.1, Revelaciones 1.1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, subraya esta palabra por favor, que deben, ¿verdad? Dice que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ah? Las cosas que deben, repita conmigo, deben, ¿ah? Que deben suceder pronto. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 26, ¿verdad? Al final de este libro, ¿verdad? Capítulo 22, perdón. Ahí en Apocalipsis 22, al final de este mismo libro, en el versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, y nuevamente subraya la palabra, las cosas que deben suceder pronto. ¿Ah? Entonces, la misma Biblia confirma que son cosas que deben suceder. ¿Ah? Entonces, eso está en el plan de Dios y siempre, ¿verdad? La voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Repita conmigo, siempre. ¿Ven? Estamos viviendo tiempos finales, ¿verdad? Hace 2000 años se decía que en los posteros tiempos o en los tiempos finales, y después de 2000 años estamos visualizando que muchas cosas, amado hermano, nos dejan ver, ¿verdad?, que los tiempos finales están llegando. ¿Ven? Y no debemos quitar, ¿verdad?, nuestra mente, ¿verdad?, nuestro buen deseo, ¿verdad?, nuestras buenas intenciones de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es como tratar de vivir un engaño, y tenemos que abrir los ojos, ¿verdad?, disponer nuestro espíritu, ser entendidos en la palabra de Dios para saber que las cosas, vuelvo a repetir, deben, repita conmigo, deben, ¿verdad?, suceder, y están sucediendo. ¿Amén? Ahora, hemos hablado ya desde hace algunos años, ¿verdad?, de los últimos acontecimientos, y qué importante es recordar y volver, ¿verdad?, como iglesia
a situarnos en el momento y en el tiempo en que estamos. ¿Ven? Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Verdad? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, repítale, está cerca. La Biblia exhorta que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos mover fácilmente en nuestro modo de pensar. ¿Amén? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio basado en segunda carta de Tesalonicenses. Amén. La palabra apóstata, amada iglesia, ¿verdad?, significa el que abandona, ¿verdad? Dígale a su hermano, el que abandona, el que se divorcia, ¿verdad? El que se separa. Amén. Y dice la Biblia que estos acontecimientos del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y el fin de la humanidad comenzará con la manifestación de la apostasía. Dígale, apostasía. Quiere decir que en esos tiempos finales, la primer característica que debe manifestarse es el abandono de la gente de las iglesias de Jesucristo. Wow, empieza a cobrar sentido. Una característica inédita de que estamos ya en los tiempos finales es que muchas personas dejarán su fe en Jesucristo. Muchas personas abandonarán el camino del Señor. Muchas personas dejarán la iglesia de Jesús. Muchas personas dejarán las enseñanzas de Jesucristo. Muchas personas, ¿verdad?, serán engañados en su forma de pensar cristiano, ¿verdad?, y dejarán su fe en Cristo. Y esto ha empezado a suceder desde hace ya algunos años. Eso cuando yo veo a la gente, ¿verdad?, me dio mucho gusto ver ayer otra pequeña camada de personas, ¿verdad?, que a lo mejor sustituyen a las otras que ya no vienen. O algunos que ya están por dejar de venir, o algunos que están con un pie adentro y 2 pies más afuera, algunos que no se terminan de afirmar, algunos que andan tambaleantes, algunos que no leen la palabra de Dios, algunos que no desean ordenar sus vidas, ¿verdad? Algunos dentro de la iglesia de Jesús, tarde que temprano, debe suceder que dejarán la iglesia de Jesús. La Biblia dice que el amor de muchos en esos tiempos se va a enfriar, ¿verdad?, por Jesús. ¿Se acuerdan cuando hace 8 días hablábamos de su primer amor? Qué hermoso es recibir a Jesús. Ayer veía a un grupo de personas que estaban empezando a conocer de Dios y les ves la cara y les ves impactantes y ves a la gente hermoso, porque conocer la verdad de Dios es hermoso, ¿verdad? Me acuerdo de esos tiempos, de aquellos ayeres, ¿verdad? Pero mucha gente en esos tiempos, así como estas personas están empezando su caminar en Cristo,
muchas otras personas están dejando la fe. ¿Ah? No somos la única iglesia, dígale a su hermano, somos la única iglesia a la cual muchos hermanos la han dejado. Porque la Biblia dice que deben de suceder las cosas. ¿Va? Y nos duele, ¿verdad? Nos duele que la gente se sabe, ¿qué te picó? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te estorbó? ¿Qué fue, como dice la Escritura, lo que vino a moverte en la forma en que pensabas en Cristo? Por eso la Biblia dice, no se dejen mover en la forma de pensar. ¿Ah? No tengo familia, yo me acuerdo los tiempos donde venía toda mi familia sanguínea, ¿verdad? Y los veía y después de la iglesia nos reuníamos y platicábamos y son tiempos en los que tuve muy bonitos recuerdos y me duele hoy ver, ¿verdad? Que ya no están, ¿verdad? Los sigo viendo, pero pues ya no están en la iglesia, ¿ah? Ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, porque la gente que abandona a Cristo siempre abandonará, ¿verdad?, la iglesia de Jesús. Amén. Y nos duele. Dice, ¿qué te movió? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te hizo cambiar la forma de pensar? ¿Verdad? Como dice aquí la Escritura, ¿va? ¿Qué te hizo conturbarte? ¿Va? Muchas personas fueron conturbadas. ¿Qué hizo que alguien te engañara? ¿Va? Porque aquí dice que por carta había mucha gente que escribía en nombre de Pablo para hacer caer a la gente que seguía a Jesucristo. Y hoy en día pues ya no se usan tanto las cartas, pero se usan los WhatsApp, ¿va? O se usan la parte electrónica, las llamadas, para ensuciar, ¿verdad?, el camino de otras personas. ¿Ah? Las murmuraciones, los chismes. Y eso hace que la gente, ¿verdad?, cambie, repita conmigo, cambie su forma de pensar en Cristo. Dice la palabra de Dios que se debe manifestar el inicuo, ¿verdad? Repita conmigo, inicuo, ¿verdad? Dios le reprenda, el anticristo. Y no es difícil definir lo que es anticristo. Anticristo es todo aquello, ¿verdad?, contra Cristo, ¿ah? Todo aquello que está en contra de Cristo. Es decir, toda la filosofía, ¿verdad?, del mundo que va en contra de Cristo y su verdad. Hoy vivimos tiempos en donde hay muchas filosofías en el mundo que van en contra de Cristo, en contra de Cristo. Eso es el anticristo. Contra de Cristo, contra de la palabra de Dios, contra de la verdad de Dios, contra de los principios de Dios, contra la ley de Dios, contra la ordenanza de Dios, contra los planes de Dios, contra, repita conmigo, contra de Cristo. Y hay mucha gente que está encubierta en las iglesias, ¿verdad?, impregnando, ¿verdad?, filosofías en contra de Cristo. ¿Ah? Hoy vemos marchas de todos, manifestaciones de todos. El hombre siempre exige derechos de todo. Estaba yo viendo, es muy triste que muchas cosas horribles que están sucediendo, pero una de tantas decía, oye, están legislando para proteger a la ballena beluga, que no la pesquen, ¿verdad?, para poder cuidar a la tortuga verde, para poder, y esos legisladores que están legislando ese tipo de cuestiones son los mismos que están legislando el derecho, ¿verdad?, de la mujer para abortar, ¿no? Y entonces dicen, es que la mujer puede, su argumento es, la mujer puede hacer de su cuerpo lo que mejor le parezca, tiene el derecho, ¿verdad?, de no tener un bebé. Nada más que están olvidando del derecho del bebé, ¿ah? Nada más ven el derecho de la mamá. Y entonces podemos entender
cuánta perversidad, ¿verdad? Diga, repite conmigo. Cuánta filosofía en contra de Cristo está aplicando en estos tiempos. ¿Estamos, amados? ¿Amén? Y muchos se apartarán de la fe, dígale, y muchos se apartarán de la fe. Es duro y es difícil, a mí de verdad, oye, ¿cómo le hago para que regresen, verdad? ¿Cómo le hago para que estén, para que escuchen, para que vean? Y es duro, ¿verdad? Y yo no sé si tú oras por la gente que se ha ido, pero yo sí he orado por gente que se ha ido, y Señor, regrésalos, y Padre, recuérdale su primer amor, y Señor, hazles ver los planes de bien que tienes para sus vidas, y Padre, que se den cuenta que viven mal, Padre. Pero la Biblia diga, son cosas que deben suceder. Y nos duele. ¿A cuánto les duele? Y más con gente que amas, te duele. Pero no todos son de Cristo. No todos son de Cristo. Nos duele. Pero la Biblia es clara. Y en estos tiempos, una primer característica es la apostasía de la iglesia. Es decir, la gente que abandona a Cristo, la gente que abandona la palabra de Dios, que abandona los principios de Dios, que abandonan la ley de Dios, que abandona el orden de Dios, que abandona los planes de Dios, que abandona la congregación de Dios. Y es difícil ver a la gente. Bueno, ¿qué hago con esas personas? Les mando un mensaje, les digo, hermano, no sabes qué importante es para nosotros verte aquí, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿por qué no regresas? Mi hermano, hoy te compré tu chocolatito para que vengas, ¿verdad? Y entonces ves que ya no es cuestión de uno, ¿verdad? No, repita conmigo, no toda la gente es de Dios, aunque sean nuestros parientes. Y es duro, pero esa es la verdad. ¿Usted no se ha sentado a dialogar con ellos? ¿Y ha tratado en sus fuerzas cambiarlos, verdad? Y terapiarlos, y hacerles ver, ¿verdad? Y jalarlos. Y es cansado, diga, es cansado. Porque la voluntad de Dios se ha de cumplir siempre. Amén. Entonces, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Fíjese, todas esas personitas que estuvieron en la iglesia, por eso yo siempre digo, mira, lo más hermoso que debe hacer la iglesia de Jesús es presentar a Cristo. Te presento a Cristo. Dígale a su hermano, te presento a Cristo. Te presento la verdad de Cristo. Los planes de Cristo. Él es Cristo. ¿Amén? Hay gente que reacciona bien hacia Cristo y los ves y dices, oye, me empieza a llenar, yo leo y ahí voy. Amén. Pero hay gente que dice, la Biblia nos enseña grandes ejemplos. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada persona es responsable de las decisiones que toma. Dígale, cada persona es responsable de sus decisiones. No le eche la culpa a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá. Cada persona es responsable. Y como veíamos ayer con las personas nuevas, Dios no toma por inocente al ignorante. Dígale, Dios no toma por inocente al ignorante. La ignorancia siempre... ¿Cuántos saben que la ignorancia es muy cara, ¿verdad? Pues la ignorancia es amiga de Satanás. La gente es ignorante. Pero cuando la gente le presentas el evangelio, le presentas la verdad, entonces la gente deja de ser ignorante, ¿verdad? Que ya sabe. No sé si lo crea o no lo crea, pero ya lo sabe. Ya se documentó, ya se informó, ya sabe de qué consiste Cristo y su cristianismo. Ya lo sabe. Ante ello, amado hermano, la Biblia dice, repita conmigo, la Biblia dice, Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios.
dice que los que cayeron en la apostasía es imposible que sean renovados otra vez a penitencia, porque han crucificado en sí mismos a Jesús. ¡Qué duro! Una persona que conoció la verdad difícilmente regresa, y la abandona, difícilmente regresará a la verdad. ¿Cómo ve? ¿Ah? Una persona que conoció ya la Escritura, que leyó el Evangelio, que vivió, ¿verdad?, en la verdad de Dios, que supo de la verdad de Dios, que experimentó la verdad de Dios y fue apóstata, dígale, la Biblia dice, no regresará. Uno pensaría, oye, ¿cómo? Pues, ¿tiene información? Pues sí, lo que pasa es que valoró la información y no le fue suficiente. ¿Qué? ¿A cuántos de los que están aquí es suficiente Cristo? ¿Para cuántos de los que están aquí es suficiente Cristo? Todavía falta un cacho para ver si es cierto. Estoy convencido que esta generación es la generación que veremos el regreso del Señor. ¿Ah? No sé en qué edad me alcance, pero estoy seguro que esta generación es la generación del regreso de Cristo. ¿Ah? Porque dice la Biblia que esto comenzará con, repita conmigo, el abandono de Cristo. El abandono de su iglesia, el abandono de la verdad, el abandono del evangelio. Amén. Y mucha gente se va a refugiar con otros tipos de iglesias apóstatas donde no adoran a Jesús, ¿verdad? Donde es un show y es espectáculo. Y son actividades, ¿verdad? Y son luz y sonido. Y no hay verdad del evangelio. Pero la gente está a gusto ahí porque es otra religión. Pero la gente que conoce la verdad de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Dígale a su hermano, tenemos una gran responsabilidad de no dejarnos engañar, no dejarnos cambiar nuestra forma de pensar en Cristo, ¿verdad? Y no dejar de congregarnos. Amén. Si no, pues no tendría sentido la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ay, qué duro. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Jesús profetizó que al final de los tiempos habría muchos falsos apóstoles, muchos apóstatas que engañarán a muchos. ¿Ah? Mejor les hubiera, ¿qué dice la Biblia? O sea, eso es muy duro porque los que no conocen, yo estaba viendo a la gente ayer, no sabes qué linda gente. Les hablas la verdad de Dios y ves cómo la reciben así. ¿Cómo les pega? ¿Va? ¿Cuánto les sigue pegando la verdad de Dios? Yo espero que no hayas formado ya callo, ¿va? O fibrosis. Y te pegue, te zumba y la palabra de Dios. Pero yo ya la palabra de Dios, cómo bota y son receptivos, ¿verdad? Como los bebés. Le das el biberón y ¿qué hace el bebé? Funciona. ¿Ah? Hay muchos que ya les das el biberón, las hacen la cara así. Oye, hermano. Ya están a punto de irse. Ya no les llena, ya no les satisface, ya no les motiva, ya no les mueve, ya no les alimenta, ya no les apetece. ¿Sí estamos? Entonces dice la palabra de Dios que mejor hubiera sido no haber conocido a Jesús. Qué duro. A lo mejor se han quedado así, y a lo mejor allá llegando Cristo, le hubieran preguntado a un cuate que estuve ahí viendo a Cristo, oye, ¿quién es? Y le hubieran dicho, no, pues es Jesús, que viene por su iglesia, mejor ahí recibe a Cristo y se va.
Pero los que estuvieron aquí y estuvieron escuchando, y hermano, usted lleva ya 10 años, ya usted ya sabe que tiene que congregarse, usted sabe que tiene que leer la Biblia, usted sabe que tiene que reunirse los jueves, tiene que orar, tiene que apoyar a la iglesia, tiene que participar de ella. Ya lo saben, dígale a su hermano. Voltea a ver a su hermano al lado, dígale, ya lo sabes. Lo que sigue para ti es la apostasía. Ya. Y el siguiente paso tuyo es bye. ¿Ah? Es muy triste, estás viendo en los grupos de WhatsApp de Elite. Eliminó. Se llamó. Se fue. Estuvo. ¿Eh? Pero es verdad, por eso la Biblia nos exhorta, nos instruye, nos anima a permanecer. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos ahorita escuchando, leyendo. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, observe esto, Lucas 18:8, dice la Biblia. Lucas 18:8, dice la palabra de Dios. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y pregunta a Jesús, pregúntese, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Jesús le está dando de esos tiempos, y Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo del Hombre es Jesús. ¿Cuántos saben que el Hijo del Hombre es Jesús? Dios hombre, dígale, Dios hombre. Dios con cuerpo humano, como cualquier ser humano, pero Dios. Cuando regrese Jesús, y la pregunta que hace es, ¿hallará fe? Entonces está hablando a cómo estamos ligando de la apostasía de la iglesia, gente que abandona el camino de la verdad, y luego viene, oye, ¿hallará fe? ¿Hallará gente que confíe en Cristo todavía? ¿Hallará gente que todavía ame a Cristo? ¿Hallará gente que sigue estudiando la Escritura? Porque recuerde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener una fe, ¿verdad? Emocional, o una fe sentimental, o una fe de esas que dicen ahí, es que yo creo que creo, ¿verdad? Y deseo creer mucho, y usted no cree nada. Porque si usted no tiene fundamento en la palabra de Dios, usted no tiene el soporte de su fe. Por eso es que la fe se soporta en el conocimiento de la verdad de Dios. Y conocerá la verdad de Dios y usted será libre de toda mentira filosófica de este mundo. El anticristo, que Dios lo reprenda, yo soy uno de los que dice que ya está por ahí desde hace tiempo, se nota, se respira su filosofía. Dígale a su hermano, se respira su filosofía. Todo lo que va en contra de ¿qué? De Cristo es de el anticristo. Y todo el que piensa en contra de Cristo, esos son los anticristos. Dice la palabra de Dios que va a haber muchos anticristos. Usted no ha compartido, a mí es impresionante, yo ahora que he hecho pruebas sociales, a mí me encanta eso. He estado en varios lados y pues yo siempre veo el tema y digo, ahorita le saco un congreso de cancerología y demás. Dije, ahorita voy a ver cuántos oncólogos sabiondos, ¿verdad? Y le sueltas la palabra de Dios y ves la reacción, amado. Uno que otro ahí como que se friquea y dices, pues ahí sí hay buena tierra. Pero los otros hasta levantan la nariz así. Y entonces empiezas a ver sus filosofías anti-Cristo. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Me decía uno de ellos, es que no es posible que uno como médico, mire, es que hubo un médico que participó para escribir la palabra de Dios. Dígale, fue Lucas. Él era médico. Y de los buenos. Es impresionante, amado hermano, cómo la gente en el mundo, ¿verdad?, tiene tanta filosofía anticristo. Anticristo.
Y estamos viviendo esos tiempos. Dígale, nos tocó vivir esos tiempos. ¿Usted qué quiere ser? Usted lo que quiera hacer, usted está en su derecho de querer ser lo que usted quiera hacer. Ese es su derecho, humano. Oiga, que quiero convertirme en perro. Está bien, usted es su derecho. Pónganle su rabito y sus orejitas y su correa. Y usted está en todo su derecho. Diga, la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en amor y justicia, para que el hombre de Dios sea perfeccionado en toda buena obra. No se ofenda. No te ofendas. Amén. Pero la gente, ¿verdad?, con filosofías anti-Cristo, es decir, contra Cristo, contra lo que dice este libro, bueno, son los que defienden, promueven. Estaba viendo el otro día, hace 8 días, me llamó la atención, mandó un amigo una foto de un amigo médico que está desfilando ahí en la marcha de Star Wars, ¿no? Iba él así como el imperio, pero bien serio, y es un doctor reconocido aquí en México y me dio mucha risa. Dije, pues cada quien su rollo, ¿no? Está bien. Ese se creía del imperio, ¿verdad? Así salió en primera plana, de hecho. Y me dio ternura, ¿ah? Dígale a su hermano, hay muchas filosofías. La gente cree mentiras. Están los alebrijes, ya hay gente hasta disfrazada de alebrije y en fin. Está la calaca, ya hay muchos ya se creen Coco y la abuelita de Coco y los ves en la calle y dices, pues cada quien sus filosofías, amado. ¿Ah? Estamos en un mundo de diversidad filosófica, ¿verdad? ¿No? También ya te puedo decir biológica, fisiológica y demás. Pero bueno, sí es increíble, amado, cómo está esta sociedad, ¿verdad?, llena de todo eso. ¿Ve? No importa si está a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial, si hay incendios por todos lados, si hay terremotos, si hay hambre, si hay lo que sea. En mi época decían cada loco con su tema, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros estemos en el tema de Cristo. Amén. Bueno, pues sigamos con la escritura. Amén. Fíjese bien cómo en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, ¿verdad? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, habla el apóstol de ese espíritu, ¿verdad? Repita conmigo, espíritu. Cuando hablamos de un espíritu, ¿verdad? Es lo que se mueve, ¿verdad? Es invisible, pero que tiene una interactividad en la sociedad. Es un espíritu que se está moviendo, ¿verdad? A través de... ¿Dónde ataca el diablo? Dígale acá, ¿verdad? En las filosofías, en las mentes, ¿verdad? Y ahí dice la palabra de Dios, amados, está hablándole a los que están aquí. A ver, dígale. A mí. Si no, no me diría amado, ¿ah? Es a mí. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no le crean a cualquiera, dice la Biblia, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Ah? Porque muchos falsos, repita conmigo, falsos,
Estamos viviendo en un momento de una sociedad falsa. Todo es falso. ¿Sí se da cuenta que todo es falso? ¿Sí o no? Así que no se crea de esa muchachona que ve tan guapa, todo es falso. Y también el muchacho que se ve tan forme, todo es falso. Estamos viviendo en una sociedad de mucha falsificación. La gente no es como aparenta ser. Díganse ahí al lado, ¿lo viste? No es como aparentaba ser. No tengan miedo, ya ni se voltean, se quedan así petrificados. Hable, aquí está en Cristo, aquí puede voltear así, ver a los ojos y no es como aparentaba ser. O como decía ser. ¿Ah? Porque hay mucho falso, diga, falso. ¿No? Porque Satanás es falso. ¿Ah? Él imita a Dios, es falso, siempre ha sido falso. Vamos a ver toda esta falsificación que hay en las filosofías. Y dice la Biblia, sino probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos que han salido por el mundo. ¿Ah? En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Lo que es contra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Verdad? Hace 2000 años y ahí está. Había gente que pensaba así, pero ahora ya está. Ahorita es generalizado, mucho falso. ¿Ah? Todo es falso. Ahora bien, ustedes han visto algunos ilusionistas. David Copperfield, por ejemplo. Chris, no me acuerdo el apellido, ¿verdad? Angel. ¿Y ustedes, cuántos han visto eso? ¿No lo han visto? Ahí en YouTube, todos, ¿verdad? ¿Qué tal la escritura? Pasa una escena, a mí me impresionó este cuate, que de momento aparece en la esquina de una piscina, ¿verdad? Y de momento, pues lo están filmando, están hablando y se presenta Chris, está en la piscina. Entonces, de momento, los que están en la piscina voltean y ¡ah! Y entonces dice, yo voy a caminar por las aguas. ¿Ah? Entonces, ¡ah! Y de momento pasa el video y ves cómo da un primer paso y se para en medio de la piscina. Y después sigue caminando la piscina. Y pasa al otro lado de la piscina. Y después, en ese mismo video, pasa, yo voy a elevarme al cielo como lo hizo Jesús. Y se abre de manos, ¿verdad? Pos de cruz, y de momento empieza a elevarse. Y déjame decirte que eso que se llama ilusionismo, es decir, hace que las cosas parezcan reales pero no lo son. Es algo que está plagado en la filosofía del anticristo. Y el anticristo va a hacer muchos milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Pero muchos serán falsos. Y déjame decirte que, recordando la palabra de Dios, Satanás tiene un poder pero limitado, pero lo tiene. ¿Se acuerdan cuando Faraón llegó Moisés y los brujos de Faraón también cambiaron los bastones por serpientes? ¿Se acuerdan? Y cómo también ellos convirtieron el agua en sangre. Entonces, los milagros, amado hermano, van a empezar a florecer también en esta época. Pero serán milagros engañosos, dígale, engañosos. Y es increíble cómo a la gente le llama la atención los milagros, ¿verdad? Si aquí dice, no, el pastor de Casa Salvación, en el momento de hora empieza a levantarse y pega en el techo, ¿va? Y vas a ver cómo va a estar lleno de gente. O empieza a llorar y sale sangre de sus ojos. Porque la gente, ¿verdad? Hoy más que nunca, ¿verdad?
Oh, es que ahí, fíjate que fue y de verdad ahí le quitó el cáncer y al otro le quitó el SIDA y al otro le recuperó el caminar y al otro lo hizo hablar inglés y al otro francés. Y vas a ver cómo va a llegar gente. La gente busca eso. La gente son seguidores de hombres, de filosofías, de pseudomilagros. Por eso a mí cuando alguien recibe un milagro, no quiere decir que eso vaya a convertir su corazón, ¿eh? Muchas veces lo endurece. Reciben milagros y dices, oye, ¿qué milagro tan grande hizo Dios en tu vida? Ahí ves al hermano o a la hermana están tambaleando con un pie afuera, con medio cuerpo de la iglesia. Entonces los milagros, ¿verdad? Los milagros, amados hermanos, no son garantía, ¿verdad?, de salvación. He visto aquí milagros, gente que les quitó el cáncer de la mama, de los ovarios, de muchos lados. Y eso no los hace estar en la iglesia y estar firmes en la palabra de Dios. Entonces, en esos tiempos, ¿verdad?, habrá muchas falsedades, dígale, falsedades, falsificaciones, ¿verdad? Habrá mucha gente que se dice ministro de Cristo y no lo es. Habrá mucha gente que se diga cristiano y no lo es. ¿Se han oído gente famosa que dice que son cristianos? Y uno lo ve y dice, no, no, un cristiano no se hace eso con los brujos. Que hay mucho falso. No te da otra parte. Si tú eres soltero, dice, es que yo soy bien cristiana. Puede ser la bruja disfrazada de cristiana. O el brujo disfrazado de cristiano. Amén. Hay mucho falso, diga, mucho falso. Porque estamos en una iglesia, en una época en que la iglesia está cayendo en la apostasía. Dígale, abandono. ¿No han visto cómo hoy estamos viendo una generación de abandonos también? Tan fácil, todo el mundo abandona a todo el mundo, ¿no? Ya no hay problema. Ya por eso tienen los sustitutos caninos, hay felinos y de todo tipo por el abandono. Estamos viendo una época bien, bien clara en el Evangelio de que ya estamos en el último tiempo. Amén. Regresando a la segunda carta de Tesalonicenses, dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado que es hijo de perdición. Fíjese bien, está hablando cuándo va a ser el tiempo, ¿verdad? Final. ¿Y qué dice aquí? Que no vendrá sin que antes venga ¿qué? El abandono. ¿Qué estamos viviendo? El abandono de la fe. Entonces, ponga ahí a usted palomita. Póngale ahí a su Biblia palomita. Ya empezamos. ¿Amén? Ya pasaron los rumores de guerra, ¿verdad? Las pestilencias. Ahora, ¿en qué estamos? El abandono. Dice la Biblia. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Amén? Déjeme decirle que la palabra inicuo, apúntele ahí. Inicuo, ¿verdad? Inicuo viene del griego anomos, que significa sin ley. Va a ser un hombre que sin ley. ¿A cuánto les gusta vivir sin ley? Un hombre sin. De hecho, estaba yo leyendo que renunció. ¿Cuántos saben que renunció la primera ministra de Inglaterra? Apenas tomó posesión el rey Juan Carlos de ahí, ¿va? Y luego 8 días dijo, bye. Pues algo pasó, ¿no? Ese hombre tiene una educación militar. Desde niño lo educaron, ¿va? Bajo una escuela de una enseñanza militar. Esta persona, la que renuncia, no era proguerra, ¿verdad? Y ahorita Inglaterra se levanta ya
con la bandera decir, voy en contra de lo que está levantando allá contra Ucrania, directo. Y entonces empiezan a ponerse los ambientes nuevamente elevados, ¿ven? Tensos, muy tensos, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues todo el mundo está esperando a alguien que venga a poner paz, dígale, alguien que venga a poner paz. No se asuste, todo el mundo está esperando a alguien que ponga paz. Alguien que se levante ahí en la ONU y ahí en diferentes organizaciones y diga, a ver, ya, aquí va a haber paz. Y debe ser un hombre con poder, con carisma, ¿sí o no? Que esté ad hoc a la filosofía del mundo, ¿no? ¿O no? Que sea aceptado para que lo escuchen todos los bandos. Estamos esperando a ese individuo. Y los hermanos, no se duerma, hermano. No se le vaya a aparecer. Dios lo reprenda, ¿eh? Estamos esperando eso, ¿eh? Y pues este es un misterio. La palabra misterio significa verdad revelada, ¿verdad? ¿Verdad? Revelada. El misterio es porque Dios le habla a la gente que no es cristiana con misterios, ¿verdad? Pero a nosotros sí se nos revela la Escritura, sabemos de qué está hablando. ¿A qué se refiere? Usted pone a leer esto a una persona no cristiana y va a decir, pues, pero un hijo de Dios que empiece a entender, pues, oye, sí me hace sentido, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Amén. Versículo 4, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ya vio? ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, ¿verdad? O es objeto de culto. Así que agárrese, dígale a su hermano, agárrese, porque hay una persecución como nunca ha habido en la iglesia de Cristo. Todo lo que se llame Dios, esas personas que están en la cúpula mundial, según la revelación de Daniel, ¿verdad? Del último gobierno mundial, que son 10 reinos, esa gente no va a querer nada, ¿verdad?, de lo que enseña la palabra de Dios. Se va a oponer a todo lo que es Dios. Y no pregúntale a Israel cómo está sucediendo ahorita en este hermoso país, ¿verdad? La presión política que tiene Israel, impresionante, ¿verdad? Porque todo lo que representa a Dios, todo lo que habla de la verdad de Dios, ¿verdad?, va a ser enemiga directa de este hombre de iniquidad, ¿verdad? De toda esta filosofía que ella está premiando en todo el mundo. Amén. Entonces, pues no se sorprenda, usted por eso tenga Biblias de papel, hay varias Biblias de papel ahí atrás, al día que bajen las aplicaciones de la Biblia, y usted que es de los cristianos virtuales que alimenta con puras prédicas de internet, pues se las van a bajar, tiene que empezar a aprender a usar la Biblia de papel, que la conserve bien, ¿verdad?, que la guarde bien, que pronto vendrá toda esa situación donde va a desaparecer todo, dígale, todo lo que hable de Dios. Y si usted va a ser una de las que habla de Dios, dígale, sus familias lo van a entregar, no se preocupe. Lo van a dilatar muy bien. Va a decir, ese Juanito que andaba ahí duro y insistiendo, y dice, ahí vive, llévenselo. Ahí de pilón a Roxana, vámonos. Porque va a suceder, dice, debe suceder. ¿Usted cree que Dani, ¿tú creerías que tus hijos te entregarían? Amén. Y va a ser muy duro, pero pues es verdad. Porque se va a oponer a todo lo que ¿qué? Lo que huela a Dios, lo que sea de Dios. Si usted está en el trabajo, no tenga problema, lo van a liquidar. Si usted se mantiene en la secreta, no importa, usted va a ser hasta director de esa empresa, pero se va a quedar aquí con el diablo gobernando en lo que viene a ser destruido. O sea, aquí va a haber una definición, dígale, usted no puede seguir jugando con Dios. Usted no puede estar jugando a ser cristiano porque hay muchos falsos cristianos. Y usted tiene que llegar a un momento de definirse si es cristiano o no. Cristiano significa seguidor de Jesús.
seguidor de sus enseñanzas, seguidor de su verdad, ¿verdad? Hacedor de sus principios, ¿no? Es como, ahora que estuve en ese congreso, veía a los médicos, ¿verdad? Y veía unos cuates ahí que hablaban horrible del cáncer y cómo se desarrolla y demás, y uno de los factores amplios del riesgo de eso es el tabaquismo. Hubo un break y salí con ellos y sacaron su cajetilla de cigarros, ¿no? Estaban aventándose sus... Entonces como que pierde credibilidad. Entonces, oiga, no, acaba usted de decir todo eso y lo ve usted fumando, pues está mal. Y así es el falso cristiano. Dígale, usted habla mucho de la verdad y pues, lo veo y digo, no, pues no. Es falso. Como que esta época es una época de gran identificación y de revelaciones. Se definirán los falsos cristianos. Y obviamente, pues ahorita ya estamos con la sacudida de los apóstatas. ¿Están qué? Yendo, ¿verdad? Entonces, aunque vengan nuevos congresos y nuevos encuentros aquí, digan, pastor, es que yo quiero volver a traer a mi hijo, quiero volver a traer a mi hija. Digo, como le decía el rico a Dios a través de Abraham, y le decía, déjame, ya vi que esto es cierto, ya vi que aquí hay infierno, ya vi que aquí hay tormentos, dame chance de salir y irle a decir, oigan, esto sí existe, no es rollo, es de veras. Y le dijo Jesús, pues ahí tiene la palabra de Dios, que la lean, porque incluso si a un muerto se levanta y les habla, no van a creer. Fíjense qué dureza, ¿eh? Qué dureza, no van a creer, no van a querer, ya no hay más que hacer. Muchos son llamados, dígale, muchos son llamados, pocos son elegidos. ¿De qué depende de usted? De que usted sea un cristiano definido. ¿Usted es cristiano definido? ¿Usted es un cristiano que ya ha podido formar convicciones para guiar su conducta en esas convicciones o todavía no ha formado convicciones? ¿O todavía lo van a mover las filosofías del mundo? ¿O todavía lo mueven las atracciones del mundo? ¿O todavía lo mueven los placeres del mundo? ¿Todavía lo mueven? ¿O usted ya se está definiendo? Porque un cristiano genuino es el que vive, ¿verdad?, en función a las convicciones que va formando, a pesar de él. Si no, es falso. Repita conmigo, falso. Y yo creo que es más peligroso una persona que dice ser y no lo es, a una persona que ya sabes que no es. Porque del que dice ser y no lo es, pues que puede ser algo intempestivo lo que haga. ¿O no nos ha pasado aquí? ¿Ah? Ay, hermano, no sé dónde localizar a fulanito de tal. No, pues ya tiene mucho que no veo. ¿Por qué? Ah, es que me acaba de ver una lana. Ah, pues a mí también. Ah, pero si era bien religioso, era muy falso. Repita conmigo, falso. ¿Estamos? Estamos viviendo épocas en las que se define usted como cristiano, o déjeme decirle que va a aplicar porque escrito está. Va a ser seducido, va a ser sacudido, va a cambiar su forma de pensar, ¿va? Lo van a engañar, ¿va? Va a empezar a ver moros con trinchetes, va a empezar y de momento ya va a venir. Y va a sumar una cuenta, otro más para el diablo, ¿ya? ¿Ah? Porque nunca se definió, nunca quiso. Pudo más sus anhelos y sus deseos que las convicciones que debe formar en Cristo. Entonces, escuche bien esto. El cristiano debe formar convicciones. ¿Ah? A mí me da mucha tristeza ver gente que va, decía la pastora, 16 años, 17 años. Hay gente que lleva casi lo mismo, 15 años aquí con nosotros y no ha formado convicciones.
Ya cuando hablo con él, digo, mira, ya lo sabes, ya qué te tengo que decir. Forma convicciones, ya nada de que hoy sí, mañana no, hoy es mi temporada de rebeldía, hoy es mi temporada de flojera, de apatía, hoy es mi temporada en que pues ando friki y no voy, hoy es mi temporada de lo que sea. Digo, hermano, usted es cristiano 365 días del año, 24 horas del día, 7 días de la semana, porque usted no sabe cuándo va a llegar Cristo. No lo vaya a agarrar en una de esas vacaciones. Con los cristianos boomerang que se van, quién sabe qué hacen un destrozo de su vida, luego regresan y ya nada más es cuestión de volverse a ir porque son apóstatas. Vienen cuando se sienten mal un ratito, hay que los bendiga, ¿va? Que sientan otra vez el consuelo tantito y ya se va. Vienen por su dosis de pasiflorine. ¿Amén? Entonces, pues son tiempos en los que tenemos que definir. ¿No os acordéis, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? ¿Sabe qué detiene de plano la manifestación de toda esta asquerosidad que ya está pasando? Estaba viendo a una periodista que conocí hace muchos años, Ania Nobel. Escribió un libro reciente, voy a ver si lo leo, pero habla de toda la atrocidad que está sucediendo en el país con los feminicidios. Y dice, es que es increíble, no sé por qué a la mujer la odia. De cualquier otra forma la matan. La ven débil, la ven expuesta, la matan. Y ella hablaba de eso, ¿no? Y habla de eso en su libro. Dice, aunque en las mañanas nos den las cifras y los números, la realidad es que las mujeres vivimos otros números, ¿no? En la entrevista. Y la verdad de las cosas, amado, es que recordando la Biblia en Génesis, Dios dice que puso enemistad, ¿verdad?, entre el diablo y la mujer. Si algo odia el diablo es a la mujer. La odia. ¿Usted sabía eso? ¿Ha estudiado Génesis? Pues eso la mujer es tan, ahorita ya pobrecitas, o sea, no nada más les han cambiado su forma de pensar, sino hasta su forma de vestir, su forma de ser, su género, todo le han cambiado a la mujer. Y la atacan. Y la usan. Como siempre, la han usado y ahora está peor que nunca. ¿Ah? Y esto es muy triste, amado. Y esto es parte de todo ese espiritejo que hay en el mundo. Estaba viendo ahora en el mundial, decías, oye, creo que ya autorizaron a entrar a la mujer a las estadios. ¿Para qué van ahí? ¿Ah? Porque pues, no puede, la mujer no tiene el mismo derecho que el hombre en esos países. No puede ni vestir decentemente, o sea, tiene que irse tapada completa. Es horrible lo que está pasando. Pero eso es allá. Aquí en México eres mujer y tienes un riesgo altísimo en cualquier lugar donde vayas. Y estamos hablando, amados, de que estamos en tiempos bien difíciles, tiempos de verdad críticos, socialmente hablando. Y entonces, pues todo esto, amado hermano, se está manifestando. Dígale, se está manifestando. ¿Ah? Usted tiene que ver por usted mismo. Dígale, tiene que ver por usted mismo. Mire, si usted está casado o casada y su esposo o su esposa han enchanclotado, ya déjelo. Ya no sufra, ya abandone, de verdad. Usted únese a Cristo. Ya llevo aquí años diciendo a la gente, ya déjalo, ¿ya qué haces? Usted lo que tiene que hacer es no fallar en la fe con Cristo. Usted tiene que amar a Dios porque dice que el único que puede hacer que las cosas sucedan es Él. Y que si usted busca primeramente las cosas de Él, lo demás sucederá. Pero la gente no entiende, no ha formado esa convicción. Y siguen viviendo lastimosamente con las personas que no valen la pena. Que traen más detenimiento para tu felicidad, para tu plenitud en Cristo Jesús. Total, ¿cuántos años llevas viendo con Él? Y dice, pues bueno, si Él quiere, pues ahí déjalo, porque por ti por recibir bendición. Pues llega un momento en que más que recibir bendición, empiezas a recibir tú sus maldiciones, porque dices, oye, ya estuvo.
puras broncas contigo. Y fíjese que si lo deja va a ver cómo va a cambiar. Le va a dar una arrastrada el diablo. Ya son tiempos, amados, en que tampoco no podemos estar. Uno tenemos que, si tienen usted niños chiquitos, pues sí, eduque a sus niños chiquitos en la fe cristiana, enséñelos. Pero también cuando ya están grandes, me decía una mamá, ¿hasta qué edad, pastor? Porque yo tengo unos de 50 y todavía no cambian. Entonces, bueno, pues por otros 50 más mejor ve cambios. Pues no. El que no quiere, no quiere. Es que duele, pues sí. Pero usted no es Dios. Usted no estorbe la obra de Dios. A lo mejor no vienen a Dios porque usted está ahí bloqueando el trato de Dios. No entiende. Pasan los años, siguen igual. Pues están llegando los tiempos. Es más, acuérdese que ellos mismos lo van a entregar. Va a decir, mi mamá que vive ahí es la cristiana. Vámonos, ya me quedé con la casa, van a decir. Ya se la llevaron. Entonces, los tiempos que vivimos son tiempos, amados, donde el abandono es una característica de la fe cristiana. Hay mucha falsedad. Repita conmigo, hay mucha falsedad. ¿No es esto que en la sociedad hay mucha falsedad? ¿A cuántos falsos conoce usted? Hay ingenieros falsos, hay doctores falsos, hay esposos falsos, esposas falsas, hermanos falsos, hombres falsos, mujeres falsas. Todo es falso. Amistades falsas. Es falso. Porque es el espíritu de él. Y lo único que lo detiene, amado, es cuando usted ora. Fíjese qué hermoso es. Cuando usted está orando y usted está clamando a Dios y usted le pide al Espíritu Santo que venga en su vida, que obre en su vida, eso es lo que detiene al anticristo. Porque no se ha terminado de mostrar así porque todo está el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y el anticristo le huya al Espíritu Santo porque es santo. Entonces imagínese usted si no ora. No, el anticristo está ahí, se mete por su tele, sale por el radio, se mete por el internet, sale por el celular, se mete por su WhatsApp, se mete por TikTok. ¿Y dónde cree que se duerme? En su mente. Y ahí vive. Pero cuando usted se pone a orar y clama la presencia del Espíritu Santo, barre todo eso. Y usted ya no va a faltar los domingos a la iglesia, usted ya va a leer diario su Biblia, usted va a estudiar la palabra de Dios, usted va a estar los miércoles de oración, usted va a empezar a cuadrar su vivencia conforme a las convicciones de la verdad de Dios. Pero si usted no hace eso, ese espíritu, ¿sí saben lo que es un espíritu? Es algo, no se ve, es invisible, pero está aplicable en las vidas. Manipula el comportamiento humano. ¿Sí me entiende esto? Ese espíritu viene desde muchos años atrás y manipula el comportamiento humano. ¿Quién cree que actúa en el espíritu de Herodes? Dígale, el anticristo. ¿Quién cree que actúa en el espíritu en Hitler? Dígale. Y hoy está actuando mucha gente porque va en contra de Dios. Es un espíritu que también usted no crea que es ajeno a ello, y empieza a hacer manipulaciones aquí adentro. Cambia su forma de pensar, cambia su perspectiva. Como dice la palabra de Dios, oye, ustedes, muchos de los que están aquí debieron ya haber sido maestros. Y no lo son, todavía son una carga. Cambiando pañales, vómito y todo. Dices, oye, debieron haber sido maestros desde hace años, ya deben de estar enseñando, evangelizando a otras personas, trayendo gente para Cristo, apoyando, haciendo, y no, ahí los ves,
¿Por qué? Porque el anticristo ha infiltrado en sus mentes, les ha bajado la guardia, porque lo que quiere ese espíritu es que no progrese la obra de Cristo. ¿Sí se han dado cuenta? Yo por eso ayer eran 4 pollitos y me gocé mucho, y un guajolote grandote de mi tamaño. Decía, oye, qué bueno, va. Ahí va, ese es el granito de arena, ahí va. Aunque muchos se opongan, pero ahí están. No me importa. Ahí está, trabajando Cristo en sus mentes, en sus corazones, va viendo nacimientos de nuevo. Mientras que otros a lo mejor estaban viendo el mercado, lo que iban a comer, o estaban preparando su Halloween, o no sé lo que estaban haciendo, pero no estaban en las cosas de Dios, cuando debieron de haber sido ya maestros. Años. Y entonces si ves una iglesia peligrosamente parada respecto a los tiempos que vive, porque déjame decirte que el hecho que tú estés aquí no te asegura en que unos 3, 2, 1, 4, 5 años, un mes, 2 meses, una semana, 2 semanas, vaya, y vas a ser otro eliminado. Es que hace otra iglesia más ungida. Ahí ya va a ser la hermana mártir. Si no haces lo que debes de hacer donde Dios te puso, ¿qué carajos vas a hacer donde Dios no te puso? Pues es ilógico, o sea, por favor. Y debemos aprender, amados, que en estos tiempos, de verdad, debemos definir nuestra convicción cristiana. Dejemos de una religión ya de lado, ya muchos dejaron de ser católicos y ahora son cristianos, religiosos. Nada que ver. Son tiempos en los que la Biblia dice que deben de cumplir y se están cumpliendo, y la apostasía es el comienzo del fin. Algunos, lo anterior eran anuncios, ¿se acuerdan? Es que no va a pasar esto, va a ser principio de dolores, decía Jesús, ¿verdad? Y habrá terremotos, maremotos, pestilencias, hambres, rumores de guerra. Ya pasó. Pero después está hablando aquí, dice, no se va a manifestar hasta que antes se manifieste la apostasía. Estamos en la apostasía. Ya estamos en la apostasía. Es decir, no es que va a pasar, ya estamos aquí. Nadie lo puede negar, ¿o sí? ¿Verdad? Y entonces son tiempos en los que seguimos tenemos que definirnos y decir, ¿sabes qué? Señor, yo sí quiero regir mi vida con tu verdad, quiero que esas convicciones sean formadas en mí, ¿verdad? Y yo voy a caminar de hecho, y si le hice el cuento durante 15 años o 10 años y estuve disfrazado dentro de tu iglesia, ya quiero dejar de ser así y quiero, amado Señor, que me ayudes a ser un verdadero cristiano, cumpliendo lo que tú quieres y no lo que yo quiero. ¿Ah? Yo sé que hay oposición porque es un espíritu, ¿ah? ¿A cuántos sienten pesadez así de que quieren leer la palabra y dicen, no, ratito, tengo cosas que hacer? Y oye, es miércoles, ya ni me acuerdo qué es miércoles, ¿qué se hace el miércoles a las 8? Ni se acuerdan que se tienen que conectar a la adoración. Ya se olvidaron de que el jueves se tienen que congregar para estudiar la palabra, sí. ¿Por qué? Porque hay oposición. Diga a su hermano, hay oposición. No es fácil. Estás remando contra algo que se está oponiendo, que es el espíritu del anticristo. Se está oponiendo. Ay, no, ese pastor, la verdad es que, ¿qué se mete con mi vida? Mi vida es privada, ¿qué le importa? Allá, esto es mi cuerpo, esta es mi vida. Y yo lo único que te digo es, preferible decir verdades que duelen a decir mentiras que disfrazan.
Repita conmigo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si quieres. Amén. Concluimos. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Viste? Acuérdate que la iniquidad, inicuo, viene la palabra, significa anumos, que significa sin ley. ¿Ah? ¿El espíritu de qué? Sin ley. Fíjate, las leyes biológicas, las leyes naturales ya no existen, sin ley, así como va. ¿Vamos? Sin ley. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién es el espíritu de su boca? El Señor. ¿Con qué va a matar Jesús a ese asqueroso? No me esta pelea, así de... Qué hermoso, ¿ah? Y lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su regreso. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, para que quede claro. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, está lo falso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Ya vio para quiénes son? Ya su hermano no se vaya a perder. Para que no ande ahí escuchando al Satanás y... Ay, no vayas, no pasa nada, Santo Domingo. ¿Cuánto domingo ya no estamos, Bueno, no sé usted, pero yo, el día que me venga Cristo, yo me voy. Hay un hermano que decía, ya, pastor, ya veas, ya me voy a poner al corriente el siguiente mes. Dije, casi que se parece a Faraón. ¿Cuándo quieres que te quede? Mañana. No importa, hay tiempo, tú no te preocupes. Estás viviendo tiempos bien cool. En fin, amados. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ah, qué triste. Usted cuando vaya a su casa y vea a su familia que abandonó, dígale, oiga, oye fulanito, oye sutanito, ¿qué no recibiste el amor? Porque dice aquí que ¿qué? Dígale, se pierden. ¿Quién lo dice? Yo creo que hay muchas madres de familia aquí que van a decir, ay, mis hijos con la Llorona, y el día que se vayan subiendo al cielo van a querer aventar las redes así y se las van a amarrar aquí para irse con... No van a poder. Dígale, cada nombre está escrito en el libro de la vida. No va a entrar uno más, está escrito. Cada nombre así, mira, punto y coma, José Luis. Punto y coma tu nombre en el libro de la vida, decir, este puede pasar al cielo. No va a haber colados, dígale, no va a haber colados. No va a haber fraude en el cielo. Sí, he visto que vivimos mucho engaño, se oye políticos, son mucho engaño, mucha mentira. Y eso es en todo el mundo, A fin de que sean condenados todos. ¿Quién va a ser condenados? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia o la mentira. Amén. Entonces, ¿quién va a ser condenado? Todos los que no, ¿qué? ¿Usted cree la verdad? ¿La vive? ¿De verdad? ¿Ya le va a dar ganas de empezar a ser maestro? ¿Sí o no? Porque a mí en lo personal sí me gustaría que mi Señor me haya predicando, enseñando, exhortando, orando, sirviendo, ¿verdad? Peleando por la palabra de Dios, compartiendo, porque te rebaten y tú con la verdad les dices, ¿verdad? A mí me gustaría que el Señor me viera así. Y bueno, pues los que no quieran,
Prepárense para que los que se queden, alguien comparte en el púlpito. Pero algo deberán de hacer. Amén.